Buenos días, alumnos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesor. Sí, lo escuchamos. Muy buenos días. Hola, un abrazo. Muy buenos días. Gracias. Muy bien, vamos entonces a iniciar ya el desarrollo del curso de Psicología, Filosofía y Lógica. Ya hoy día, alumnos, estamos avanzando la parte de lógica. Ya, entonces, no olvidemos que también debemos concluir con el curso de filosofía. Y así sumamos la cantidad de preguntas que vienen, ¿no?, en admisión, porque nosotros nos estamos preparando para el plan A y el plan B. ¿No es cierto? El plan A, poder ingresar de manera directa a través de la pre. Pero también tenemos el plan B. Si ello no es posible, intentar también de manera externa por admisión conseguir nuestro anhelado ingreso a la universidad. Y nosotros estamos preparados para ambos planes, ya para el ingreso directo a través de la pre. Si no fuera posible, podemos ir por admisión y también estamos preparados ya para enfrentarnos al examen. Si sumamos psicología, lógica y filosofía, mínimo son 6, 7, 8 preguntas que vienen en admisión. Ya en admisión son por lo menos 7, 8 preguntas que vienen, si sumamos los 3 cursos. Muy bien, empezamos con la parte de lógica. Ya vamos a ver el estudio de las leyes de la inferencia. Ya hoy día, alumnos, vamos a revisar implicaciones notables, equivalencias notables y circuitos lógicos. No hay que olvidarnos que la lógica es una ciencia formal que estudia los métodos que nos permiten comprobar la validez o invalidez de las inferencias. Ya ese es el punto crucial. La lógica nos va a enseñar procedimientos para poder comprobar cuándo una inferencia es correcta y cuándo no lo es. Profe, ¿por qué es importante esto? Porque los razonamientos, las inferencias válidas nos llevan al conocimiento, nos llevan a la verdad, sin tener que utilizar los sentidos. Los razonamientos, las inferencias me llevan al conocimiento sin tener que utilizar el experimento. Solo es una operación racional, es una operación puramente mental. A través de inferencias podemos llegar a la verdad, adquirir conocimiento sin tener que utilizar ni los sentidos ni la experimentación, solo a través de la deducción. Vamos a empezar con principios lógicos. Ya principios lógicos, esto no lo vamos a tocar. Ya no queremos complicar la vida.
tanta información que ustedes están recibiendo. Por eso, vamos a ver 3 temas puntuales: implicaciones notables, equivalencias notables y circuitos lógicos, que ya es bastante ya para desarrollarlo en una sola clase. Empezamos. Implicaciones notables. Como son 3 los temas que vamos a revisar, no se preocupen, por favor, que las preguntas para el tercer examen van a ser preguntas directas. Ya lo que debemos nosotros conocer es el ABC de la lógica. Ya es el ABC de la lógica. No vamos a plantear preguntas rebuscadas, para nada, porque sabemos la cantidad de información que tienes que asimilar. Entonces, implicaciones notables. Miren, ¿qué son las implicaciones notables? Las implicaciones notables son razonamientos válidos. Las implicaciones notables son razonamientos que tienen una forma, un orden correcto. Hay 203.000 razonamientos válidos, pero se llaman notables aquellos razonamientos válidos que son frecuentemente usados por nosotros. Son los razonamientos más usados, más aplicados, más utilizados. Por eso reciben el nombre de razonamientos notables, implicaciones notables. Son razonamientos válidos, tautológicos, frecuentemente utilizados por nosotros. Estos razonamientos, como son tan utilizados por nosotros en la vida diaria, le hemos dado nombres especiales. Por ejemplo, aquí tenemos el modus tollendo tollens. Si comes mucho, entonces engordarás. Premisa 2, no engordarás. Conclusión, no comes mucho. No, este razonamiento por su orden es correcto. Y como es un razonamiento que frecuentemente nosotros utilizamos, le damos un nombre especial. Le llamamos modus tollendo tollens. Y lo incluimos en los razonamientos válidos, en los razonamientos notables. ¿Por qué lo incluimos en las implicaciones notables? Por su uso frecuente. Es un razonamiento válido, pero a su vez frecuentemente usado. Entonces, profesor, ¿cuántas implicaciones notables existen? Acá hemos anotado 10. Ojo, modus ponendo ponens. Es una forma de razonar lógicamente correcta y frecuentemente usada por nosotros. Modus tollendo tollens, silogismo disyuntivo, doble negación, silogismo hipotético puro y así, ¿no? Son 10 las implicaciones notables que debemos nosotros recordar. Todos estos razonamientos son válidos, tautológicos, son implicaciones válidas y que por lo tanto nosotros su forma debemos recordar. Empezamos entonces. Profesor, ¿cuál es la forma que tiene este razonamiento llamado modus ponendo ponens? Porque un razonamiento es válido por su forma, por su orden, por su estructura. Veamos entonces la forma, la estructura que tiene el modus ponendo ponens. Ahí está. No te olvides, mira. Si tenemos una premisa P, entonces y la segunda premisa afirma su antecedente, la conclusión correcta es afirmar el consecuente. Si se cumple la condición que llueve, entonces hace frío. Premisa 2. Ocurre que llueve, por lo tanto, hace frío. Si se cumplen las premisas
esta conclusión también debe cumplirse. El modus ponens tiene la siguiente estructura. Tengo una premisa, entonces Q. Premisa 2. Si afirmo el antecedente P, concluyo. Al afirmar el antecedente, concluyo afirmando el concepto. En latín, modo de afirmar afirmando. En latín, modus ponendo ponens. Ya solamente está en latín. Modo de afirmar afirmando. Si afirmo el antecedente, concluyo afirmando el concepto. Si María estudia en la universidad, entonces será profesional. Premisa 2. Ocurre que María estudia en la universidad. Por lo tanto, deduzco que María será profesional. ¿No? Se llama modus ponendo ponens. Rapidito. Modus tollendo tollens. Otro razonamiento válido, frecuentemente usados por nosotros. El modo de negar negando. En latín, modus tollendo tollens. Tengo una premisa condicional. Si negamos el consecuente, la conclusión correcta es negar el antecedente. El modo de negar negando. Ejemplo, si comes mucho, entonces engordarás. Premisa 2. Ocurre que no engordarás. Deduzco que no comes mucho. Si María estudia en la universidad, entonces será profesional. Pero María no será profesional. Por lo tanto, María no estudia en la universidad. Concluyo. Negar. No te olvides, esta forma de razonar es una forma válida. ¿Ya? Es una forma correcta. Como es frecuentemente utilizada esta fórmula, le hemos dado un nombre especial, el modus tollendo tollens. Silogismo disyuntivo. Ya, ojo, luego vamos a ver ejercicios. Ya, silogismo disyuntivo. Alumno, lo que estamos haciendo nosotros es, ¿no? Acá, si comes mucho, entonces engordarás. Punto seguido. Premisa 2, no engordarás, por lo tanto, no comes mucho. Ya, lo que estamos haciendo, alumnos, es el razonamiento, la inferencia, lo estamos simbolizando. Ya, la inferencia la estamos simbolizando, por si acaso. Si comes mucho, entonces engordarás. Punto seguido. Se acabó la premisa 1. Ya, si comes mucho es P. Entonces es la flechita. Engordarás es Q. Punto seguido. Se acabó la premisa 1. Viene la premisa 2. No engordarás. No engordarás es negación de Q. Punto seguido. Por lo tanto, conclusión. No comes mucho. No comes mucho es negación de P. Ya el razonamiento que está en el lenguaje natural, lo que hacemos es simbolizarlo para ver su estructura. Lo simbolizamos para ver su forma. Y una vez que ya lo hemos simbolizado, descubrimos que tiene una forma notable. Tiene la forma de un modus tollendo tollens. Por lo tanto, el razonamiento es válido, porque tiene una forma notable. Todas las formas notables son válidas. Silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo. ¿Ríes o lloras? Punto seguido. Premisa 2. No ríes, por lo tanto, conclusión, lloras. ¿Habremos razonado bien? ¿Habremos razonado bien? Hacemos lo siguiente. Formalizamos, simbolizamos la inferencia. ¿Ríes o lloras? P o Q. Esa es la premisa 1. Ríes, P, o lloras, Q. Punto seguido, premisa 2. Ya, en una inferencia, el punto seguido, si acabó la premisa 1, viene la premisa 2.
no ríes. La premisa 2 es no P. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Lloras, lloras es Q. Este razonamiento tiene una forma notable, tiene la forma del silogismo disyuntivo, por lo tanto el razonamiento es válido. ¿Qué dice el silogismo disyuntivo, alumnos? Si tengo una disyunción P o Q, y si negamos uno de sus elementos, concluyo afirmando el otro. Vamos al cine o vamos de paseo. Ocurre que no vamos al cine, por lo tanto, vamos de paseo. O lo uno o lo otro. Si niego uno, afirmo el otro. Ríes o lloras, pero no ríes, por lo tanto lloras. O sea, si niego un elemento de la disyunción, concluyo afirmando el otro. María me quiere o María me odia. Pero María no me odia, por lo tanto, concluyo que María me quiere. ¿Estamos de acuerdo? Se llama silogismo disyuntivo. Y estos dos razonamientos, al formalizarlos, al simbolizarlos, tienen esta forma. Tienen la forma del silogismo disyuntivo. Por lo tanto, digo que estos razonamientos son válidos. Doble negación. Aceleramos, por favor. Doble negación. Premisa 1. Negación de la negación de P. Conclusión, P. Y así la premisa 1 tiene doble negación, concluyo en su afirmación. Ejemplo. Mira este razonamiento, cortito, pero es una inferencia. Es falso que no soy japonés, por lo tanto, concluyo que soy japonés. Esta premisa estoy deduciendo esta conclusión. Es falso que no soy japonés. Por lo tanto, conclusión, soy japonés. ¿Habré razonado bien? ¿Qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Formalizamos, simbolizamos el enunciado, simbolizamos la inferencia. Es falso que no soy japonés, negación de la negación de P. Por lo tanto, conclusión, soy japonés, P. Profe, esta inferencia tiene la forma notable de la doble negación. Por lo tanto, se está razonando de manera correcta. Esta inferencia es válida. ¿Por qué? Porque tiene la fórmula de la doble negación. O puede ser al revés, alumnos, puede ser al revés. Si la premisa es P, puede ser negación de la negación de P. No, al revés. Soy japonés. Por lo tanto, es falso que no soy japonés. Ya, al revés también. Partiendo de P, yo puedo concluir en la negación de la negación de P. Soy japonés, por lo tanto, es falso que no soy japonés. ¿Ya? Rápidamente para hacer ejercicios. Mira, son varias las implicaciones notables. ¿Ya? Son varias, pero voy a explicarlas en un par de minutos para pasar a la parte práctica, ¿ya? Para poderlo reforzar mejor. Pregunta fija. Silogismo hipotético puro. ¿Qué dice el silogismo hipotético puro? Esto es el principio de la transitividad. Si A es mayor que B y B es mayor que C, por lo tanto, A será mayor que C. ¿No es cierto? Es la transitividad. En lógica le llamamos silogismo hipotético puro. Si vas a la fiesta, entonces te divertirás. Premisa 2. Si te diviertes, entonces llegarás tarde a casa. Por lo tanto, si vas a la fiesta, entonces llegarás tarde a casa. ¿Estamos de acuerdo? Este razonamiento es correcto porque
Es la fórmula del silogismo hipotético. Si vas a la fiesta, ello implica que te divertirás. Y si te diviertes, ello implica que llegarás tarde a casa. Por lo tanto, si vas a la fiesta, ello implica que llegarás tarde a casa. Silogismo hipotético puro. Adjunción, simplificación y adición. Ya vamos a ver rapidito estos tres, por favor, para pasar a ejemplos. Ya para pasar a ejemplos. Adjunción, mira. Si tengo la premisa 1, la premisa 2, Q, yo puedo concluir en P y Q. Ya, 1, las dos premisas a través de la I, a través de la conjunción. Mire el ejemplo. Premisa 1, estudio en la pre, punto seguido. Premisa 2, trabajo en las noches. Por lo tanto, ¿qué puedo deducir de esas dos premisas? Estudio en la pre y trabajo en las noches. Si la premisa 1 es verdadera y la premisa 2 es verdadera, esta conclusión también es verdadera. Si las premisas son verdaderas, esa conclusión que estoy deduciendo también es verdadera. Este razonamiento es correcto. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una adjunción. Ya tiene la fórmula de una adjunción. Premisa 1, estudio en la pre, P. Punto seguido, premisa 2, trabajo en las noches, Q. Por lo tanto, ¿qué conclusión puedo deducir? P y Q. Estudio en la pre y trabajo en las noches. Se llama adjunción. Simplificación. Simplificación. Si tengo una premisa que tiene la forma de una conjunción, P y Q, puedo concluir en P simplificando Q. O si yo quiero, puedo concluir en Q simplificando P. La simplificación se aplica cuando la premisa es una conjunción. Veamos el ejemplo, profesor. Estudio psicología y estudio lógica. ¿Cómo formalizo esta premisa P y Q? Estudio psicología es P. Y es el puntito. Estudio lógica es Q. Estudio psicología y estudio lógica. Por lo tanto, yo puedo concluir en P, simplificando Q. Estudio psicología. O si yo quiero, concluyo en Q, simplificando P, estudio lógica. Ambas conclusiones son correctas. Ambas conclusiones son correctas. La fórmula se llama simplificación. Dejamos para que tú revises el dilema constructivo, ¿ya? Y dejamos para que tú revises el dilema destructivo, ¿ya? Pero terminamos con adición, ya para ver ejercicios, ya para ver ejercicios, para ver ejemplos y ver también preguntas de la separata, ya para afianzar implicaciones notables. Profe, adición. ¿Cuál es la fórmula de la adición? Si tengo una premisa P, puedo concluir en P o adicionas lo que quieras. Jorge es profesor. Por lo tanto, concluyo, Jorge es profesor o padre de familia. Jorge es profesor o Jorge estudia medicina. Ya puedo adicionar lo que yo quiera. El razonamiento tendrá validez porque es la adición. Tengo una P-O-Q, P-O-R, P-O-S. Adiciona lo que quieras, estás razonando bien. Mira, entonces, antes de ver los ejemplos, ya no
Las implicaciones notables son estructuras lógicas que se han comprobado como válidas. Las lógicas que ya se han demostrado son razonamientos válidos. ¿Por qué se llaman notables? Por su uso frecuente, nada más. Si tú tienes un razonamiento que es válido, pero no frecuentemente usado por nosotros, entonces es un razonamiento válido nada más. Pero si tú tienes un razonamiento que es válido y frecuentemente usado, entonces se le llama razonamiento notable, implicación notable. ¿Por qué es notable? Por su uso frecuente. Entonces las implicaciones notables son estructuras lógicas que se han comprobado como válidos. Ya se ha demostrado que son válidos. Modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo disyuntivo, doble negación, silogismo hipotético puro, adjunción, simplificación, adición. Ya queda como tarea estas fórmulas válidas, dilema constructivo y dilema destructivo. Ya lo que queremos en este capítulo, alumno, es que se sepa el ABC. Ya no vamos a poner preguntas complicadas para este examen. Con respecto a este tema, las preguntas van a ser directas. Queremos que comprendas los fundamentos básicos. Entonces, pasemos a los ejercicios. A ver si acá, por favor, prestamos atención. Si tengo el siguiente ejercicio, mira, premisa 1, premisa 2. Ya, premisa 1. O sea, ya las premisas las hemos simbolizado. Las premisas ya las hemos simbolizado. ¿Estamos de acuerdo? Ya para ganar tiempo. Ya para ganar tiempo. Las premisas, la premisa 1 y la premisa 2, ya la hemos formalizado. Ya para ganar tiempo. Entonces, de esas dos premisas, ¿qué conclusión podemos deducir? Entonces, estos ejemplos. Premisa 1, si no P, entonces Q. Premisa 2, no P, por lo tanto, conclusión Q. Profesor, ¿por qué estamos concluyendo estas dos premisas en Q? Porque estoy aplicando el modus tollendo, modus ponendo ponens. Tengo una premisa. ¿Qué es lo que tengo una premisa? Estoy afirmando el antecedente. En la negación de P estoy afirmando que está ocurriendo la negación de P. Si afirmo el antecedente, el modus ponens me dice concluyo afirmando el consecuente. ¿Cuál es el consecuente Q? Por eso la conclusión correcta es Q. En este ejercicio que hemos aplicado, ¿qué fórmula? Modus ponendo ponens. Mire el ejercicio 2. Mire el ejercicio 2. Profe, en el ejercicio 2, lo que vamos a aplicar es el silogismo disyuntivo. O lo uno o lo otro. Si negamos un componente, afirmamos el otro. Es lo que vamos a aplicar en el ejercicio 2. No Q o no P. Es la premisa 1. ¿Cuál es la premisa 2? Q. Ah, bueno, es una disyunción. Estoy negando un elemento. Q está negando la negación de Q. Entonces, si niego un elemento, afirmo el otro. ¿Qué significa afirmo? Lo pongo tal como está. Negación de P. Afirmar quiere decir ponerlo tal como está. O no Q o no P. Ocurre que Q, por lo tanto no P. O no me quieres o no me odias. O no me quieres
o no me odias. Ocurre que me quieres, por lo tanto, no me odias. O no me quieres o no me odias. Ocurre que me quieres, por lo tanto, no me odias. Si niego uno, afirmo el otro. Silogismo disyuntivo. La pregunta 3. Profesor, premisa 1, premisa 2, ¿por qué usted está obteniendo esta conclusión? Porque en la pregunta 3 estoy aplicando la fórmula del modus tollendo tollens. Tengo una premisa condicional. Negamos el consecuente, concluyo negando el antecedente. Modus tollendo tollens. P y Q, entonces R. Premisa 2, negación de R. Estoy negando el consecuente. Concluyo, negando el antecedente, negación de P y Q, ¿no? Porque P y Q es el antecedente en este condicional. La premisa 2 está negando el consecuente. El modus tollendo tollens dice, hay que negar el antecedente, negación de P y Q. El ejercicio 4. En el ejercicio 4 estamos aplicando el silogismo hipotético. Si P implica Q y Q implica R, por lo tanto P implica AR. Si R implica Q y Q implica a P, por lo tanto R implica P. Las variables no me interesan, lo que me interesa, por favor, es la forma que tiene el razonamiento. Y en el silogismo hipotético, ya tiene que ser un requisito para poder aplicar el silogismo hipotético. Porque si no, no se podría hacer la conexión lógica. El consecuente Q de la premisa 1 es el antecedente Q de la premisa 2. Entonces, puedo aplicar un silogismo hipotético. Ya tiene la forma de un silogismo hipotético. Si R, entonces Q. Y si Q, entonces P, por lo tanto, R, entonces P. Silogismo hipotético. Ahora, seguimos con los ejemplos, por favor. Antes de ver la separata, seguimos con un par de ejemplos. Si el destino nos alcanza, entonces pronto la especie humana desaparece. Punto seguido, premisa 2. Esto último no sucede. Por lo tanto, el destino no nos alcanza. ¿Estaremos razonando bien? ¿Estaremos razonando bien? Vamos a formalizar el razonamiento. Si el destino nos alcanza, entonces, eso es, si el destino nos alcanza P, entonces es la flecha. Pronto la especie humana desaparece Q. Punto seguido, premisa 2. Esto último no sucede. O sea, pronto la especie humana no desaparece. Negación de Q. No estamos negando que ocurra Q. Que la especie humana desaparece, lo estamos negando. Es falso que la especie humana desaparece. Negación de Q. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos deducir? Bueno,
por el modus tollendo tolling. Si negamos el consecuente, la conclusión correcta es negar el antecedente. El destino no nos alcanza. Negación de P. P es el destino nos alcanza, pero al negar el consecuente, tengo que negar el antecedente. El destino no nos alcanza. Este razonamiento es válido porque tiene una forma notable. Un modus tollendo tolling. Decides viajar a Londres, por lo tanto, ¿no? Adición. Y el ejemplo 3. ¿Ya? El ejemplo 3. Fijo para el tercer examen. ¿Ya? Mira el ejemplo 3. Te envidio porque siempre quise ser juez. Punto seguido. Premisa 2. Pero no te envidio. Entonces, ¿qué conclusión podemos deducir? Profesor, lo primero que voy a hacer es formalizar las premisas para ver qué conclusión podemos deducir de ella. Conclusión lógicamente válida. Te envidio es P. Siempre quise ser juez es Q. ¿No es cierto? Las inferencias trabajan con dos variables, P y Q. Ahora, ¿cuál es la premisa 1? La premisa 1 es siempre quise ser juez. Si siempre quise ser juez, entonces te envidio. ¿Por qué es una condicional inversa? Porque es una condicional indirecta. Está primero el consecuente y después el antecedente. Tengo que ordenar. Siempre quise, si siempre quise ser juez, entonces te envidio. Q, entonces P. Premisa 2. No te envidio. Negación de P. Te envidio es P. No te envidio, negación de P. Entonces, ¿qué conclusión podemos obtener? Por modus tollendo tolling. Si negamos el consecuente, concluyo, negando el antecedente. Tengo que negar Q. Nunca quise ser juez. Vamos a ver. Preguntas. Ya, preguntas. En la separata. Ya vamos a ver preguntas contenidas en la separata 11. Ya en la separata 11. Vamos a ver. Para practicar un poquito. Ya para practicar un poquito. Entonces, acá me detengo un minuto. Ya, y vamos a de la separata. Mira, la pregunta 1, por favor. Ya, la pregunta 1 de la separata 11. Ya, mira un ratito tu separata para desarrollar algunos ejemplos. Condicionales y tautológicos. Ya, válidos. Las implicancias notables son, pregunta 1, marco, condicionales y tautológicos. Ya son condicionales, son razonamientos válidos. 1, marco. Pregunta 2. Pregunta 2. Si A, entonces B o C. Punto seguido, premisa 2. Pero no es posible que B o C. Punto seguido, premisa 3. Si no D, entonces A.
punto seguido. Por lo tanto, conclusión. Ya en la pregunta 2, alumnos, están las tres premisas. Ya el punto seguido une las premisas, ¿no? Aquí hay tres premisas y de ellas tengo que deducir la conclusión. De ellas, estas tres premisas, tengo que deducir la conclusión. Entonces, vamos a ver. Acá está. Ya. Entonces, no, acá sí A. Vamos a ponerlo en mayúscula. Ahí está. ¿No es cierto? Si A, entonces B o C. Esa es la premisa 1. A, entonces, paréntesis B o C. Punto seguido, pero premisa 2. No es posible que B o C. Negamos paréntesis B o C. Esa es la premisa 2. No es posible que B o C. Punto seguido, premisa 3. Si no D, entonces A. Si no D, entonces A. De esas tres premisas, ¿qué conclusión podemos deducir? Pregunta fija para el tercer examen. Ya, pregunta fija para el tercer examen. La premisa 2 la he formalizado y la premisa 3 la he formalizado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? B o C. Incluso acá, por favor, vamos a poner el símbolo. Ya vamos a poner el símbolo de la disyunción que nosotros conocemos. ¿Cuál es el símbolo de la disyunción? Ya estoy para que recuerdes un poquito. ¿Cuál es el símbolo de la disyunción? ¿Cuál es el símbolo de la O? Profe, el símbolo de la O. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hacemos así para ubicarnos. Ya para ubicarnos. Ya entonces B o C. A entonces B o C. Premisa 2. No es posible que B o C. No es posible que B o C. Premisa 3. Si no D, entonces A. Si no D, entonces A. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, alumno. De estas tres premisas, de dentro, tenemos que deducir la conclusión. Para que la inferencia tenga validez, la conclusión tiene que estar contenida dentro de las premisas. Para que la inferencia tenga validez, la conclusión tiene que estar contenida en las premisas. Por lo tanto, tengo que derivarla de dentro de las premisas. Si demuestro que las premisas son verdaderas, la conclusión implicada en ellas, contenida en ellas, también será verdadera. Entonces, vamos a derivar. Mira, de 1, 2, voy a derivar. O sea, de 1, 2 y 3 son verdaderos, 4 también será verdadero, porque voy a aplicar una fórmula notable. De 1 y 2, por modus tollendo tollens, voy a deducir la conclusión. De 1 y 2, por modus tollendo tollens, estoy obteniendo esta conclusión. Negación de A. ¿De dónde saqué negación de A? De 1 y 2, que apliqué el modus tollendo tollens. Me olvido de 1, me olvido de 2, porque he derivado 4. Y lo que quiero es simplificar. Lo que quiero es ir simplificando para quedarme con uno solo, que sería la conclusión. Una vez que trabaje con todas las premisas, con lo que me quedo es la conclusión. Entonces, voy a derivar de 3 y 4 por modus tollendo tollens. Aplico el mismo principio, la misma fórmula notable.
no D, entonces A. Si negamos el consecuente, el modus tollendo me dice hay que negar el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Negación de D. Tengo que negar la se va 3, se va 4. Porque de 3 y 4 estoy derivando por modus tollendo. Ahora, me queda solamente 5, porque con todos los demás anteriores ya trabajé. Ya solamente me va quedando 5. Con los anteriores ya trabajé. Entonces, de 5 voy a derivar 6. ¿Qué voy a aplicar? Doble negación. Negación de la negación de D. Bueno, deduzco D. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la respuesta correcta? D. Entonces, en la pregunta 2, la respuesta correcta. Acá, alumnos, lo hemos desarrollado, ya acá lo hemos desarrollado paso por paso. Punto seguido, punto seguido. De dentro de esas premisas tengo que derivar la conclusión. Muy bien, hemos trabajado para deducir 4, aplicando el modus tollens. ¿Qué me quedó? La negación de A. Me olvido de 1 y me olvido de 2, porque ya trabajé con esas dos premisas. Ahora, voy a derivar 5, trabajando con 3 y 4 y aplicando el modus tollens. Negamos el consecuente, negamos el antecedente. Se va 3 y se va 4. Ya trabajé con 3 y 4. ¿Qué me va quedando? 5. Negación de la negación de D. Puedo trabajar con 5. De 5 voy a derivar 6. ¿Qué voy a aplicar? Doble negación. Negación de la negación de D. ¿Qué me queda? D. Esa sería la conclusión lógicamente válida, implicada en esas premisas, implicadas o contenidas en esas premisas. Profesor. Bien, vamos a ver entonces para que se vaya entendiendo. Mira, estamos agarrando las preguntas fijas. Ya estamos agarrando las preguntas fijas. Ya, o sea, las preguntas modelo. Ya, entonces, profesor, ¿puede venir como la pregunta 2? Entonces, vamos a revisar otra pregunta. Profe, otra pregunta que sea así tipo, ya para no complicar. Ya, la pregunta 3. Otra pregunta tipo examen. Si viene en el examen, va a venir así, como la pregunta 3. Ya, así nada más. Entonces, profe, desarrollémoslo. ¿Es idealista o materialista? Punto seguido. No es materialista. Punto seguido. Cree en Dios si es idealista. Punto seguido. Por lo tanto, en conclusión, podemos deducir de esas premisas. No te olvides que cada punto seguido que me indica que se acabó una premisa y viene la otra. Punto seguido, se acabó una premisa, viene la otra. Cuando encuentro, por lo tanto, se acabaron las premisas y ya tengo que deducir la conclusión. No, cuando encuentro, por lo tanto. Eso quiere decir que se acabaron las premisas y tengo que sacar de ellas la conclusión lógicamente válida. Veamos la pregunta 3. ¿Es idealista o materialista? Premisa 1, lo formalizo. P o Q. Es idealista es P. Es materialista es Q. O la disyunción, ahí está su símbolo.
Punto seguido. Ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Gracias. Entonces continuamos. Ojo, estamos viendo las preguntas fijas. Ya estamos viendo las fijas. Entonces, o es materialista, punto seguido. Premisa 2. 2. ¿Cuál es la premisa 2? No es materialista. Es materialista, he puesto Q. No es materialista, negación de Q. Punto seguido, premisa 3. ¿Cuál es la premisa 3? Cree en Dios si es materialista. Cree en Dios, R, si es idealista. P, entonces, ordenando, la premisa 3, ordenando. Si es idealista, entonces cree en Dios, ¿no? Porque la condicional en la premisa 3 es indirecta, está al revés. Lo ordeno. Si es idealista, P, entonces cree en Dios, R. He ordenado la premisa 3, ¿ya? Porque es una condicional indirecta. De estas tres premisas tengo que deducir la conclusión. De estas tres premisas de dentro tengo que derivar la conclusión. Entonces, aplicamos el método de la simplificación por derivación. De 1 y 2 vamos a derivar 4. De 1 y 2 vamos a derivar 4. ¿Qué voy a aplicar? Silogismo disyuntivo. O lo uno o lo otro. Si niego uno, afirmo el otro. O me quiere o me odia. Si no me odia, entonces me quiere. ¿No es cierto? Es silogismo disyuntivo. P o Q. Negamos Q, afirmo P. Se va 1, se va 2. De 1 y 2 estoy derivando 4. Ahora voy a derivar 5 trabajando con 3 y 4. ¿Y qué implicación notable puedo aplicar? El modus ponendo ponens. Tengo una profe. De estas tres premisas, 1, 2, 3, la conclusión va a ser que sí. Veamos entonces la pregunta 3. ¿Qué cosa es R, profesor? ¿Qué cosa es la conclusión válida? Es R. Pero ¿qué cosa es R? R es creo en Dios. P es idealista. Q es materialista. R cree en Dios. ¿No es cierto? La conclusión válida es R. Profe, R es una variable que está representando en este enunciado ¿a qué proposición? R está representando a la proposición cree en Dios. Esa sería la conclusión lógicamente válida. Pregunta 3. ¿Cree en Dios? ¿No es cierto? Cree en Dios. Ya ha habido un error ahí. Profesor, una pregunta más para cerrar implicaciones notables. Ya una preguntita más. Ya vamos a ver la 7. Ya vamos a ver la pregunta 7. Ya una pregunta más para que te des cuenta que no es complicado. ¿Ya? Esta es la pregunta 7. Si la historia de Vietnam está llena de sufrimiento, entonces el dolor fue causado por los invasores. Y el dolor, no, aquí está el enunciado, ¿no es cierto? Luego, todo esto son premisas. Y de esas premisas tengo que deducir la conclusión lógicamente válida. No te olvides que el punto seguido separa, conecta premisas. El punto seguido conecta a las premisas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a simbolizar las premisas. Ya vamos a empezar a simbolizar las premisas.
Vietnam está llena de sufrimiento, si P, entonces el dolor fue causado por los invasores, Q. Si P, entonces Q. No, esa es la premisa 1. Si P, entonces Q. ¿Qué cosa es P? La historia de Vietnam está llena de sufrimiento. ¿Y qué cosa es Q? La proposición, el dolor fue causado por los invasores. Punto seguido, viene la premisa 2. ¿Cuál es la premisa 2? Si el dolor fue causado por los invasores, Q, entonces los nativos perdieron la guerra, R. Premisa 2. Q, entonces R. Punto seguido, viene la premisa 3. Mientras no encuentre luego, por lo tanto, son premisas. Viene la premisa 3. Los nativos no perdieron la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Los nativos no perdieron la guerra. Estamos negando, R. Los nativos no perdieron la guerra. Veamos acá, estamos negando, R. Los nativos no perdieron la guerra. Punto seguido, premisa 4. Repito, si la historia de Vietnam está llena de sufrimiento, entonces el dolor fue causado por los invasores, premisa 1. Si el dolor fue causado por los invasores, entonces los nativos perdieron la guerra, premisa 2. Los nativos no perdieron la guerra, premisa 3. Estamos en la premisa 3. Nos falta formalizar la premisa 4. La historia de Vietnam está llena de sufrimiento. P, o Vietnam es un país libre. S. P, o S. ¿Estamos de acuerdo? Se acabaron las premisas. Luego, por lo tanto, ¿qué conclusión puedo deducir de estas premisas? ¿Qué conclusión puedo inferir? Simbolizamos las premisas y me queda así. 1, 2. Vamos a aplicar el método que ya conocemos. Simplificación por derivación. Voy derivando y voy simplificando. ¿Qué voy simplificando? Las premisas. Entonces, mira, voy a derivar 5. Voy a derivar 5, trabajando con 2 y 3. Voy a trabajar. ¿Qué voy a aplicar? Tú, entonces, negamos el concepto. Derivo la conclusión válida, que es negar el antecedente, por modus tollendo tollens. De 2 y 3 estoy derivando 5, negación de Q. Negamos el antecedente, negación de Q. ¿Quién se va? 2 y 3. De 2 y 3 he derivado 5. Entonces me va quedando 1, 4 y 5. Porque con 2 y 3 ya trabajé. De 2 y 3 derivé 5. Ahora, voy a derivar 6. ¿Con quién puedo trabajar? Con 1 y 5. ¿Ya? De 1 y 5 voy a derivar 6. ¿Qué voy a aplicar? El modus ponendo ponens. Premisa condicional. De 1 y 5. ¿No es cierto? Ojo. Premisa condicional. Si negamos el consecuente, negamos el antecedente. Ya, de 1 y 5 voy a derivar 6 por modus tollendo tollens. Premisa condicional. Si negamos el consecuente, concluyo negando el antecedente, negación de P. ¿Quién se va? Se va 1 y 5, ya que de 1 y 5 estoy derivando 6. Finalmente, profesor,
Ya trabajé con 1, ya trabajé con 5, ya trabajé con 2, ya trabajé con 3. ¿Qué me queda? Me queda 4 y 6. Me queda 4 y 6. Entonces digo, voy a derivar 7 trabajando con 4 y 6. ¿Qué voy a aplicar? Silogismo disyuntivo. O lo uno o lo otro. Si niego uno, afirmo el otro. De 4 y 6 derivo 7 por silogismo disyuntivo. La respuesta correcta es S. Entonces, ¿qué tienes que ver? Por favor, ¿quién representa S? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Ya? ¿Te acuerdas? La historia de Vietnam está llena de sufrimiento, es P. El dolor fue causado por los invasores, es Q. Los nativos perdieron la guerra, es R. La historia de Vietnam está llena de sufrimiento, S. Vietnam es un país libre. La respuesta correcta es S. Pregunta 7, alternativa A. Veamos, por favor, la separata. Pregunta 7, Vietnam es un país libre. Repetimos, por favor, porque es pregunta fija. Ya repetimos. Ya, por favor, repetimos. Hay que hacer una corrección. Profesor, acá es modus tollendo tollens. En los dos casos se aplica el modus tollendo tollens. Ya hacemos la corrección. Y tenemos P, Q, R, S. Tenemos 4 variables. Por favor, tú en el examen, tú vas poniendo debajo las letras para no confundirnos. O sea, tú vas poniendo debajo las letras, por favor, si no nos vamos a confundir, ¿no? La historia de Vietnam está llena de sufrimiento. P. El dolor fue causado por los invasores. Si el dolor fue causado por los invasores, entonces los nativos perdieron la guerra. R. Los nativos no perdieron la guerra. La historia de Vietnam está llena de sufrimiento. Todo eso ya lo hemos formalizado, eso es P. O Vietnam es un país libre, eso es una nueva variable, S. Vietnam es un país libre, es S. En este enunciado, en estas premisas encontramos 4 variables, P, Q, R y S. ¿Estamos de acuerdo? Justo. La conclusión correcta es S. ¿Qué cosa es S? Vietnam es un país libre. Esa sería la conclusión que podemos deducir de estas premisas. Por eso, en la pregunta 7, marcamos la alternativa A. Vietnam es un país libre. Las preguntas, ojo, van a ser las más directas. Ya, las preguntas van a ser las más directas, cortitas, tal vez como la pregunta 3. Ya cortitas, no van a ser extensas, sino como la pregunta 3, como la pregunta 2. Ya van a ser cortas nada más, para no complicar. Muy bien, pasamos ahora al segundo grupo de preguntas, porque mira, tenemos que llegar hasta los circuitos lógicos. Ya tenemos que llegar hasta los circuitos lógicos. Ya lamentablemente tenemos en lógica 3 clases, ¿no? Para sintetizar todo el curso. Ya la locura. Ya en 3 clases sintetizar todo el curso. La locura. Ya por eso disculpen un poquito que estemos así acelerando. Entonces, mira, pasamos a la segunda parte de la clase. Vamos a ver ya no la implicación. Ahora lo que vamos a ver, las equivalencias notables. Ya no
Ahí está. Ya, las equivalencias notables. Tú recuerdas en matemática, ¿no? Raíz cuadrada de 3 equivale a 3 a la menos 1, 3 elevado a la 1 medio. No, raíz cuadrada de 3 equivale a 3 elevado a la 1 medio. Son esquemas equivalentes. ¿Con cuál de los dos esquemas trabajo? Con el que tú quieras, porque el resultado no se va a alterar. Tú eliges si trabajas con raíz cuadrada de 3 o trabajas con su equivalente, 3 elevado a la 1 medio. Vas a trabajar con la expresión que a ti te facilite la operación. Porque el resultado no lo estás alterando. Lo que estás haciendo es utilizando una estrategia para poder desarrollar la operación. Lo mismo ocurre en lógica, ¿no? En matemática, 3 por 2 equivale a 2 por 3. Se llama conmutativa. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Cuáles son las equivalencias más populares? Eso de 3 por 2 equivale a 2 por 3 se le llama conmutativa. A esa equivalencia que tú utilizas en matemáticas se le llama conmutativa, pero es una equivalencia lógica. Ya es una equivalencia lógica usada por la matemática. Entonces vamos a ver cuáles son las principales equivalencias lógicas. Por favor. Se utilizan frecuentemente para reducir fórmulas complejas a otras más simples. Se utilizan frecuentemente para reducir fórmulas complejas a otras más simples que contengan conjunciones o disyunciones. Su aplicación artificial es de gran importancia. Ya, su aplicación en la inteligencia artificial es de gran importancia. ¿Ya? Recordemos cuáles son las principales equivalencias notables. Se llaman notables porque son las equivalencias que más utilizamos en la vida diaria. Así como hay implicaciones notables, ahora estamos viendo las equivalencias más usadas. Por eso se llaman notables. La conmutativa. La conmutativa. En matemática, 3 por 2 equivale a 2 por 3. En lógica, P y Q equivale a Q y P. Llueve y nieva equivale a nieva y llueve. La conmutativa se cumple para la I, el puntito, la conjunción. Se cumple para la O, la disyunción. Y se cumple para sí y solo sí, la bicondicional. Para esos tres operadores lógicos se cumple la conmutativa. Llueve o nieva equivale a nieva o llueve. Trabaja con cualquiera de los dos, el resultado va a ser el mismo. Hace frío, sí, solo sí llueve. Equivale a llueve, sí, solo sí hace frío. La conmutativa se cumple en estos tres operadores. La I, la O, y sí, y solo sí. Asociativa. Ya, la asociativa la podemos aplicar en la I y en la O. Ya, la I es el puntito y la O es la B. Es la B. En estos dos operadores se puede aplicar la asociativa. La idea es la siguiente, alumnos, por favor. Si yo tengo P y Q y R, llueve y nieva y hace frío, yo puedo asociar estas tres variables de acuerdo a cómo me convenga a mí para operar. Lo asocie como lo asocie, el resultado no va a cambiar. Ojo, cuando hablamos de I y hablamos de O. Entonces, pero lo asocio así. PI, paréntesis Q y R. O si quiero, lo asocio así. P y Q, paréntesis y R. Son equivalentes.
Ya, el resultado va a ser el mismo. Como lo agrupe, el resultado no va a variar porque son esquemas equivalentes que estoy aplicando asociativo. Igual ocurre o nieva o hace frío, paréntesis, ¿no? O si yo quiero, pongo primero llueve o nieva, paréntesis, o hace frío. Ya el resultado es idempotencia. Idempotencia. P y P equivale a P. P o P equivale a P. La idempotencia se cumple en la I y en la O. Hace frío y hace frío. ¿A qué equivale? A hace frío. En vez de trabajar con hace frío y hace frío, mejor trabajo con su equivalente reducido, hace frío. ¿Qué he aplicado para reducir esta expresión? La idempotencia. También se cumple en la O. Llueve o llueve, ¿a qué equivale? A llueve. En vez de trabajar con llueve o llueve, mejor lo simplifico y trabajo con su equivalente, llueve. ¿Qué equivalencia ha aplicado? La idempotencia. Transposición. Ojo, solamente son equivalencias. Suficiente. Estamos en la equivalencia 4. Transposición. Antes llamada contra recíproca. Lo volteamos y lo negamos. Entonces Q es equivalente a su contra recíproca. Y tú quieres transposición. Si llueve, entonces hace frío. Equivale a, si no hace frío, entonces no llueve. ¿Cómo se llama? Transposición. Si no hace frío, entonces no llueve. Absorción. Ojo, absorción. Bastante se utiliza esto, por favor. Absorción. P o paréntesis, P y Q equivale a P. Ojo, la variable que se repite absorbe. P y P o Q equivale a P. Ya la variable que se repite absorbe todo. Pero para aplicar la absorción, solo se debe cumplir esta estructura. Si afuera es O, adentro tiene que ser I. Y si fuera del paréntesis es I, dentro tiene que ser O. La absorción se cumple cuando se trabaja con O y con I. Si afuera es O, adentro del paréntesis tiene que ser I. Y tiene que haber una variable que se repita. Esa variable absorbe. Tiene que haber una variable que se repita. Esa variable absorbe. Ya, estos son los 4 tipos de absorción. Ejemplo. Mira. Canto y canto o bailo. Lo formalizo. Canto es P. Y punto. Paréntesis. Canto o bailo. Cierro paréntesis. ¿A qué equivale esto? Canto y canto o bailo equivale a canto. ¿Por qué? Porque he aplicado absorción. ¿Ya? Esta estructura, este enunciado tiene la forma, la estructura de este enunciado tiene la forma de absorción. Entonces aplico la equivalencia. Y digo, canto y canto o bailo equivale a canto. Sino más bien con su forma simplificada. Canto, canto. ¿Ya? Equivale a P. Teorema de De Morgan. Esto se aplica bastante. Y antes de terminar con definición de implicación material, para ver 2 o 3 ejemplos, por favor. Se aplica cualquier cantidad.
Opera, ingresa al paréntesis, afecta P, afecta Q, pero la I se transforma en O. Negación paréntesis P y Q, ¿a qué equivale? A no P o no Q. La segunda forma de Morgan, negación paréntesis P o Q, ¿a qué equivale? La negación afecta a las dos variables, negación de P, negación de Q, pero la O se transforma en I. Puedes trabajar con cualquiera de las dos expresiones. Son expresiones equivalentes. Profe, ¿con cuál trabajo? Con la que te convenga. Son estrategias para poder operar. Si puedes operar con la primera, lo aplicas. Y si no, lo reemplazas por su equivalente. Ejemplo. Es falso que llueve y hace frío. Equivale a, es falso que llueve y hace frío, lo formalizamos así. Negación, paréntesis, P y Q, cerramos paréntesis. ¿A qué equivale? Aplicando De Morgan, equivale a no llueve o no hace frío. No hace frío. Segundo ejemplo, es falso que canto o bailo, la segunda fórmula. Es falso que, paréntesis, canto o bailo, equivale a no canto y no bailo. No P y no Q. El último, por favor, el último. Definición de implicación material. Definición de implicación material. Un condicional P, entonces Q, equivale a, lo transformamos a disyunción, P o Q, pero negando el antecedente. Un condicional se puede transformar en una disyunción o. ¿Cuál es el requisito? Negar el antecedente, nada más. Entonces, Q equivale a. Ejemplo, si llueve, entonces hace frío. ¿A qué equivale? Equivale a no llueve o hace frío. P, entonces Q equivale a no P o Q. Si llueve, entonces hace frío. ¿A qué equivale? A no llueve o hace frío. El entonces lo transformamos en O. Y el antecedente lo negamos. Se llama implicación material. Vamos a ver vamos a ver un par de ejemplos, por favor. Ejemplo. Profe, vamos a trabajar con preguntas. Ya vamos a trabajar con preguntas de la separata. Ya, muy bien, entonces vamos a ver ya para visualizar. Ya, entonces voy a poner por acá preguntas de la separata. Pregunta 7, ahí está. La pregunta 11. Ya, entonces mira, por favor, estoy viendo la pregunta 11. Beethoven no compuso la flauta mágica porque la flauta mágica es la obra de Mozart. ¿Cierto? Esa pregunta, por favor, la vamos a desarrollar. Este enunciado, búscale un equivalente. Este enunciado como que fuera raíz cuadrada de 3 y tienes que buscar 3 a la 1 medio. Una expresión que sea su equivalente. Entonces, tenemos que transformar
el enunciado en otro que sea su equivalente. Raíz cuadrada de 3 lo estoy transformando a 3 a la 1/2, pero ese es su equivalente. Veamos entonces el ejemplo. Ya veamos entonces el ejemplo. Pregunta 11. Beethoven no compuso la flauta mágica porque la flauta mágica es la obra de Mozart. Equivale a... No te olvides porque es un condicional inverso. Es una flecha al revés, que apunta al revés. Primero está el consecuente y después está el antecedente. Entonces, ordenando. Si la flauta mágica es la obra de Mozart, entonces Beethoven no compuso la flauta mágica. Si Q, entonces no P. ¿Estamos de acuerdo? P es Beethoven compuso la flauta mágica y Q, la flauta mágica es obra de Mozart. Entonces, ordenando el enunciado. Si la flauta mágica es la obra de Mozart, entonces Beethoven no compuso la flauta mágica. Negación. Muy bien. ¿Qué voy a aplicar acá para transformar este enunciado? Voy a aplicar implicación material. El condicional lo transformo en otro, negando el condicional, negando el antecedente. Entonces, la flechita lo transformo en O. Y tengo que negar el antecedente. Negamos Q. Y el consecuente queda igualito. Q entonces no P. Por implicación material se transforma en negación de Q o negación de P. Pero acá puedo aplicar de Morgan. Puedo aplicar de Morgan. Sale la negación paréntesis Q y P. Porque si acá y si aquí aplico implicación material, los tres esquemas son equivalentes. ¿No es cierto? Los tres esquemas son equivalentes. Los voy transformando, va tomando distinta forma, pero equivalen. Puedo trabajar con cualquiera de los tres, porque de otra manera estoy diciendo lo mismo. Entonces, pasa es lo siguiente, que es la segunda transformación la que encuentro en las alternativas. Es imposible que la flauta mágica sea obra de Mozart y que Beethoven la haya compuesto. Lo que ocurre es que la primera equivalencia, no Q o no P, no encuentro en las alternativas. Mientras que la segunda transformación, negación paréntesis Q y P, sí encuentro en las alternativas. Es imposible que la flauta mágica sea obra de Mozart y que Beethoven la haya compuesto. Mira la pregunta número 11. La alternativa E. Es imposible que la flauta mágica sea obra de Mozart y que Beethoven la haya compuesto. ¿Estamos de acuerdo? La primera equivalencia no está en la alternativa, pero la segunda sí. Entonces marcamos la alternativa E. ¿No? Es la alternativa. Es imposible. Ahí está, esto de acá. Profe, un par de ejemplos más. Bueno, un par de ejemplos más para terminar con los circuitos. Si viene en el examen, viene así. Ya, si viene en el examen, viene así, directo, por favor. Solo queremos que se sepa el ABC de las equivalencias notables. El ABC. Mira la pregunta número 12. Ya, las preguntas van a estar papayas, pero tienes que solo practicar un poquito.
Ya practicar un poquito. Pregunta 12. El equivalente de sean peruanos. No es el caso que Pelé o Maradona sean peruanos. Hallar una expresión equivalente, aplicando las equivalencias notables. Vamos a ver. Pregunta 12. Ahí está. El equivalente de no es el caso que sean peruanos. Simbolizamos el enunciado. No es el caso P, negación paréntesis, ¿no? Porque va a negar todo, una negación libre. Negación paréntesis, Pelé es peruano P o Maradona es peruano Q. Ya no es el caso que Pelé es peruano o Maradona es peruano. Estamos negando P o Q. Aplico de Morgan. Aplico la negación. Pero la otra, profe, si fuera ahí, se transforma en O. ¿No es cierto? Es de Morgan. La negación afecta a las dos variables. Ingresa al paréntesis. Y si es O, se transforma en I. ¿Esto cómo se lee? Pelé no es peruano y Maradona no es peruano. Si tú quieres, ninguno es peruano. Pelé no es peruano y Maradona no es peruano. Si tú quieres, ninguno es peruano. Por eso, en la pregunta 12, la alternativa es la C. Ninguno es peruano. Ya mira la pregunta 12 fija para el tercer examen. Mira la pregunta 12 fija para el tercer examen. No lo he formalizado. He aplicado una equivalencia de Morgan y me sale este. Ninguno es peruano. Pelé no es peruano y Maradona no es peruano. Así viene en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Directo nada más. Profe, una pregunta más. Bueno, una pregunta más porque te estoy dando las fijas. Así viene en el examen. Como la pregunta número 13. Ya, vamos a ver. La pregunta número 13. De frente lo revisamos en la ficha. Si creemos que todo debe tener un comienzo, entonces no tenemos imaginación. Si creemos que todo debe tener un comienzo, entonces no tenemos imaginación. Hállale una expresión equivalente. Simbolizo el enunciado. Creemos que todo debe tener un comienzo P. Entonces, flechita, tenemos imaginación Q. No tenemos imaginación, negación de Q. Aplico transposición. O sea, lo volteamos y sale un equivalente. Si aplico transposición, sería lo volteamos y negación de la negación de Q, queda Q, entonces negación de P. Entonces solamente me queda Q, entonces no P. Por transposición. Negación de la negación de Q, entonces negación de P. ¿Qué me queda? Q, entonces no P. Si tenemos imaginación, Q, si tenemos imaginación, entonces no creemos que todo debe tener un comienzo. Negación de P. Esta equivalencia la encontramos. Pregunta 13 en la éxito. Si tenemos imaginación, entonces no creemos que todo debe tener un comienzo. En la pregunta 13, la alternativa que marcamos es la E. En la pregunta 13, este es su equivalente. Si tenemos imaginación, entonces no creemos que todo debe tener un comienzo. Y esa equivalencia la encontramos en la alternativa E. Marcaríamos la alternativa E. Profe, una última, antes de terminar con los circuitos lógicos, ya la yapita. Ya, la yapita. La pregunta 16. ¿Ya?
la yapita. La pregunta 16. Reduzca. Hallar el equivalente. Hallar el equivalente. No P o paréntesis. Entonces veamos la pregunta 16, por favor. El equivalente de negación de P o paréntesis P, entonces 6. Entonces, ojo, voy a operar para simplificar, para ir reduciendo la expresión, encontrando otra que sea su equivalente, pero más reducida. Negación de P o paréntesis P, entonces Q. Dentro del paréntesis aplico implicación material. Aplico la implicación material. ¿Qué dice la implicación material? El entonces se transforma en O. Y negamos el antecedente. Negación de P o Q. Lo otro lo bajamos porque no hemos hecho nada. Solo en esta parte del enunciado, de la expresión, hemos aplicado una equivalencia. Por implicación material, lo que está dentro del paréntesis lo hemos transformado a no P o Q. Lo otro sigue igualito. Pero ¿qué ocurre? Que ahora puedo aplicar para seguir simplificando absorción. Para seguir reduciendo, puedo aplicar absorción. Afuera es O, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice negación de P. Entonces, acá hacemos una corrección, por favor. Ya, aquí hay que hacer una corrección. Es la variable que se repite, absorbe todo. La variable que se repite absorbe todo. Sería negación de P. Pero acá hacemos la corrección. Acá tiene que ser la I. ¿No es cierto? Tiene que ser la I. Para poder aplicar ya la absorción. Negación de P. Pregunta 16. Pregunta 16. Alternativa A. 16. Alternativa A. Solamente queremos que conozca el ABC de estos temas. De implicaciones notables, mous tolendo toles, mous ponendo ponen, de las equivalencias notables, absorción, implicación material de Morgan, conmutativa, y finalmente de circuitos, también solamente el ABC. Ya, de circuitos también solo queremos que conozcas el fundamento básico, nada más. Lo explicamos en 5 minutitos. Ya, lo explicamos en 5 minutitos. Los circuitos, brevemente nada más. Hay circuitos en serie, ¿no es cierto? Tenemos el interruptor P, continúa el interruptor Q. Y tenemos circuitos paralelos. El interruptor P debajo, el interruptor Q. Eso es en paralelo. Y el primer caso es en serie. Lo que debes recordar, por favor, es que los circuitos en serie coinciden con la I, con las reglas de la conjunción. Y los circuitos en paralelo coinciden con la O, las reglas de la disyunción. Ya esto quiero explicarlo brevemente, por favor. Circuitos en serie coinciden con las reglas de la I y los circuitos en paralelo coinciden con las reglas de la O. Profesor, ¿cuáles son las reglas de la O? Estamos hablando de las tablas de O. Estamos hablando de ya esto vamos a terminarlo rapidito, por favor. Mira,
Las reglas de la I. La I es verdadera solo cuando los dos son verdaderos. En las otras combinaciones sale falso. ¿Estamos de acuerdo? La I es verdadera solo cuando los dos son verdaderos. Y en las otras combinaciones sale falso. Entonces, eso vamos a llevarlo a los circuitos lógicos. ¿Ya? Un circuito en serie se enciende solo cuando ambos interruptores son verdaderos. ¿Qué significa que ambos son verdaderos? Están cerrados. Mejor. Ahí está. Ya mejor lo vemos en gráfico. Lo que en lógica es verdadero, en circuitos es 1. Lo que en lógica es falso, en circuitos es 0. Lo que en lógica es verdadero, en circuito es 1, quiere decir interruptor cerrado. Y lo que en lógica es falso, o sea, 0, en circuitos quiere decir interruptor abierto. Ya, verdadero es interruptor cerrado, falso es interruptor abierto. Ya, no nos olvidemos de eso, por favor. Aquí está, miren, circuitos en serie, interruptor 1 y le sigue el otro interruptor, están uno después del otro, en serie. Lo que nosotros queremos es de donde sale la batería, a nosotros nos interesa si el foco se enciende o no. Si el foco se enciende, eso es lo que queremos saber. Si la energía pasa o no. Eso es lo que nos interesa saber, si la energía pasa o no. Desde la batería hasta el foco, ¿se enciende o no? Entonces vamos a ver. ¿Qué significa verdadero? Verdadero, 1, 1. Significa que el interruptor está cerrado. El interruptor primero está cerrado, el segundo está cerrado. Sale la energía de la batería, llega hasta el foco y se enciende. 1 es foco encendido. Ahora mira las siguientes combinaciones. 1, 1. Ahora, verdadero, falso, verdadero es falso, falso, falso y falso. Todo lo demás es falso. O sea, todo lo demás tiene que salir cero. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. 1, 0. Cerrado, abierto. La energía no pasa, el foco apagado. Segunda combinación. ¿No es cierto? 0, 1. Ya acá ha habido un error. 0, 1. 0 quiere decir que el primer interruptor está abierto. 1. El segundo está cerrado. Igualito, la energía no pasa. Foco apagado. 0. Y tercero, los dos interruptores EQ están abiertos. 0, 0 quiere decir abiertos. La energía sale de la batería, pero no llega al foco, foco apagado. Profe, en paralelo. En paralelo. Ya, entonces, por favor, en serie ya saben. Solamente el foco. Profesor, no se olvide la asistencia, por favor. Sí, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Y terminamos con circuito en paralelo. Ya terminamos con circuito en paralelo. Ya después de explicación, registramos la asistencia y vemos 2 preguntas para terminar. Ya circuito en paralelo. El circuito en paralelo coincide con las reglas de la O, de la disyunción. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. O sea, interruptor abierto. El otro también está abierto. El foco se enciende.
Interruptor abierto y el otro falso, el foco se enciende. Interruptor cerrado y el otro abierto. Entonces, mira, gráficamente, interruptora, segunda combinación, verdadero falso. Interruptor 1 cerrado, interruptor 2 abierto. El foco se enciende, ¿sí? Porque puede agarrar la ruta A y llega hasta el foco. Tercera combinación, primer interruptor está abierto, el segundo está cerrado. El foco se enciende, ¿sí? Porque agarra la ruta del interruptor B y llega hasta el foco. Finalmente, la única posibilidad para que el foco no se encienda en un circuito en serie es que los dos valores sean cero, o sea, los dos interruptores estén abiertos. Ahí sí, agarre la ruta que agarre la energía, no llega al foco, el foco se mantiene apagado. La única posibilidad en circuito en paralelo para que ambos focos, para que el foco no se enciende, es que ambos interruptores estén abiertos, o sea, sean falsos. Mientras que en serie, la única posibilidad para que el foco se encienda es que ambos interruptores estén cerrados, que ambos sean verdaderos. Con esto, por favor, mira la separata. Ya mira la separata. Pregunta 18. Marque el circuito de la fórmula. Esta fórmula tengo que transformarla en un circuito. Ya tengo que transformarla en un circuito. Entonces, mira este ejemplo final. Ya mira el ejemplo final. Profesor. Está diciendo, pregunta 16. No, 16, la 18. La pregunta 18. Ya para terminar. Aquí está la pregunta 18. Marque el circuito de la fórmula 18. Atención y terminamos. Profe. Solo se puede trabajar en circuitos con dos operadores lógicos, con la I y con la O. Con la I, circuito en serie. Y con la O, circuito en paralelo. Entonces, acá yo tengo la condicional. Esa condicional, transformarla en una O para poder llevarlo al gráfico de circuitos. Porque el circuito solo trabaja con I y con O. Entonces, dentro del paréntesis, aplico implicación material. Negación de P o Q, el entonces lo transformo en O. Negando el antecedente, negamos la negación de P, me queda P. P o Q y P. Lo otro sigue igualito. Profesor. Puedo seguir simplificando. P o Q y P puedo aplicar absorción. Puedo aplicar absorción. ¿No es cierto? ¿Y qué me queda? P. Ahora sí, profe, ya simplificado, lo llevo a circuito. P, bueno, solamente es un interruptor, ¿no es cierto? Entonces, así lo grafico. ¿Por qué? Porque solamente es un interruptor. La pregunta 18 sería la A. Ya he simplificado esta expresión y me quedó en P. ¿Cómo grafico P? Así. Mientras que la pregunta 19, por favor. La pregunta 19 y terminamos marcando la asistencia. La pregunta 19. Marque la fórmula del siguiente. Marque la fórmula del siguiente circuito. Atención y terminamos. POR. POR. ¿Por qué POR? Profe, porque es circuito en paralelo. En paralelo es O. Entonces, POR. ¿Estamos de acuerdo?
abajo lo conecto nuevamente en paralelo con Q o P. POR o Q o P. Entonces, POR, mira la alternativa E, POR o Q o P. Pero todo esto de acá se conecta en serie con lo de acá. Y se conecta en serie con P o Q. P o Q sería la alternativa E. Sería la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo? POR, paralelo, Q o P, paralelo, P o Q nuevamente paralelo. Pero esto se conecta con el segundo en serie. Alternativa E. Alternativa de la pregunta 19, la E. Por favor, voy a marcar la asistencia. Ya, vamos a marcar la asistencia. Ya, es demasiados temas y lógica que se tiene que desarrollar en pizarra, pero no te preocupes que las preguntas van a ser directas. Ya, no te preocupes, por favor, solo practica un poquito. Descargar lista de asistencia. Está descargando. Listo, ya se descargó la asistencia. Ya, entonces, practica un poquito, por favor. Las preguntas más sencillas, las más didácticas, las presentaremos para el examen, tercer examen, el último. Ya, en lógica van a ser las preguntas más directas, pero debes conocer los fundamentos, el ABC. Ya, entonces, hasta acá avanzamos. Correcto, hay que repasarlo, por favor. Hay que repasarlo. Cualquier consulta la próxima semana. Ojo, el tema es sencillo, no se asusten. Repasen trabajando con la información del libro. Ya no se asusten. Cualquier pregunta lo formulan la próxima semana. Ya, si ves una pregunta difícil, no te compliques. Las preguntas del examen van a ser directas. Hasta la próxima, hasta el día miércoles, que cerramos la parte de lógica. Y la próxima semana vamos terminando con filosofía. Ya el viernes cerramos la parte de lógica. Hasta luego, un abrazo a todos ustedes y nos estamos encontrando el día viernes. Muy buenos días. Fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego, un fuerte abrazo.